Muy bien, continuamos con Ezequiel capítulo 41 y el capítulo anterior habíamos hablado acerca del templo, un templo que el Señor le estaba mostrando a Ezequiel que se titulaba como el templo del futuro. Y habíamos visto que este templo nunca se llegó a construir, entonces no se sabe si es que en algún momento se construirá o simplemente es una figura espiritual de perfección, en la que el Señor iba a habitar con cada detalle, cada medida, cada forma que el Señor le daba a Ezequiel, y ahí es donde él iba a habitar. El templo anterior, en una de las visiones de Ezequiel, él había visto cómo la gloria de Dios se iba cuando los sacerdotes miraban y adoraban a la luna, al sol, a cualquier otras cosas, a pinturas. Y ahora vemos que en esta visión está teniendo, porque todavía es la misma, cómo la gloria de Dios va a venir sobre un templo que es perfecto, que es creado por Dios, pero según sus detalles y según sus medidas. Así que bueno, continuamos con esa parte, pero ahora ya vamos a hablar más de lo de adentro, el lugar santo y el lugar santísimo. Que nos acordamos lo que estudiamos en el Pentateuco, que en el lugar santo solamente podían estar los, y en el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote, o sea, nadie más que el sumo sacerdote. Entonces, versículo del 1 al 4, este hombre, porque había un hombre que estaba guiándolo a Ezequiel, ¿se acuerdan que tenía una regla, un cordón para medir? Este hombre lo lleva a Ezequiel nuevamente, entran juntos en el lugar santo, lo miden y tiene 20 metros de largo por 10 de ancho, o sea que era un rectángulo. Y luego Ezequiel no era sumo sacerdote, así que él se queda afuera y el hombre entra a medir el lugar santísimo. El lugar santísimo se dice que tenía 10 metros por 10 metros, era un cuadrado perfecto. La medida en la Biblia está en codos, así que se pasa más o menos a 10 metros por 10 metros. Solamente entró este varón y le dijo, este es el lugar santísimo. Del versículo 5 al 7 se habla acerca de unos cuartos que están alrededor del templo. Alrededor del templo hay 3 pisos, en cada uno de esos pisos hay 30 cuartos, o sea que hay 90 cuartos, un montonazo. Y se dice que también a medida que iba subiendo, la pared tenía como escalones que permitían que las habitaciones fueran más grandes. Era como una medida arquitectónica o algo muy innovador para esa época. O sea, porque ¿qué pasa? Como dice acá, el edificio tenía 3 pisos y en cada piso había 30 cuartos. Alrededor del templo, por la parte de afuera, había unos soportes que sostenían los cuartos para que no se apoyaran en la pared del templo. O sea, para que no estuviera contra la pared y la pared no se degradara, no se rompiera. Había unos soportes por afuera que hacían que no cayera peso sobre la pared. Entonces no sufriera ninguna, ¿cómo se dice?, una grieta y el peso no cayera sobre esas paredes. ¿Pero qué se apoyaría en la pared? Dice que la pared era como escalonada. O sea, a medida que se iba subiendo, a medida que uno pasaba a un piso superior, las salas iban siendo cada vez más grandes. Yo me lo traté de imaginar más o menos y es como una pared con escalones y donde el peso no cae sobre la pared principal, sino es como escalonada. No sé si más o menos. Dice que hoy en día supuestamente este diseño se llama stepped wall o pared escalonada. O sea, es como si quieren pueden buscarlo. La pared va disminuyendo su espesor en cada nivel formando escalones. Y esto permite que no, sí, distribuir el peso de una manera mejor, que no caiga, bueno, todo sobre la pared principal y que no se debilite la estructura del templo ni las columnas. Y eso. Así que bueno, esos serían los cuartos alrededor del templo, que habíamos dicho que entonces serían alrededor de 90 cuartos, porque el edificio tenía 3 pisos. ¿Lo encontraste? Claro, algo así. Cuanto más alto, menos peso se iba poniendo. Se hacía de época. Sería una pared escalonada. Exactamente. Bueno, yo me saqué esto. Bueno. Bien, seguimos ahora sí.
Bueno, ahora vamos con el versículo del 8 al 11. Dice, alrededor del templo hay una base de 3 metros de alto. Esa base estaba elevada y servía de cimiento a los cuartos que estaban junto al templo. La pared de esos cuartos era de 2 metros y medio de espesor y había un espacio de 10 metros entre estos cuartos y los cuartos de los sacerdotes, los cuales también estaban alrededor del templo. Dos puertas daban salida a ese espacio, una hacia el norte y la otra hacia el sur. El espacio libre alrededor de los cuartos tenía un ancho de 2 metros y medio. Bueno, acá nos habla entonces de una base que iba abajo de todo el templo, también haciéndolo que se levante un poco más y que no quede a la misma altura de todo el terreno. O sea, como que no está al lado de la tierra, sino que la base permite de que esté más elevado, también que sea más visible y esté más cuidado. Hasta ahora entonces vamos viendo lugar santo, lugar santísimo, los cuartos alrededor y bueno, la base que está debajo. Vamos al versículo 12, que habla de un edificio. Este edificio se dice que está al oeste del templo. Mide más o menos 35 metros de ancho por 45 metros de largo. No se explica la función de para qué estaba este edificio, sino que estaba ahí. Algunos dicen que se usaba de almacenamiento, para guardar las ofrendas o utensilios o para tener los instrumentos, pero ningún historiador o teólogo tiene la certeza de para qué servía. Después volvemos a, bueno, dice que esto es hasta el 15, habla acerca de este edificio que estaba al oeste del templo. Vamos al versículo 16, que ahora ya habla más de la decoración del templo, de la parte interior. Dice que el pórtico y las salas que había adentro estaban recubiertos de madera, lo mismo que las entradas, las ventanas con sus rejas y los 3 pisos de los cuartos que rodeaban el templo de arriba a abajo. O sea, vemos que todo está recubierto con madera, todo. Entonces, también vamos a ver que no van a haber pinturas en las paredes, sino, ¿qué sería? Si es en madera, no, o sea, ¿eh? Exactamente, las decoraciones son talladas. Vieron que la otra vez no sabíamos si las palmeras eran pintadas o eran palmeras de verdad. Bueno, son talladas. Dice, las paredes del templo estaban decoradas con figuras de querubines y palmeras. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que los querubines tenían 4 caras? ¿Se acuerdan de las 4? Del buey, león, águila y de hombre. Bueno, en este caso las paredes solamente tenían, los querubines solamente tenían 2 caras. Una cara de león y una cara de hombre. Las otras 2 caras no las tenían. Y dice que las figuras estaban... También puede ser. Claro, igualmente dice que, ponele, estaban las figuras una junto a la otra. O sea, ponele, el querubín con cara de león mirando para allá y una palmera. El querubín con cara de hombre mirando para allá, otra palmera. ¿Entendés? Solamente se repetía la figura del hombre y del león. Bueno, pero esto tiene también como todo, tiene un simbolismo, una explicación. Los querubines representan la presencia y la santidad de Dios. Las palmeras representan vida, victoria, prosperidad, belleza. Entonces, todo el templo estaba decorado con esto. Vemos que todo era preparado para que allí habitara la presencia de Dios, para que hubiera vida, belleza, o sea, no era nada así nomás, sino que era algo perfecto y aún en sus símbolos hablaba de quién era Dios. Bien, estaban colocados en ese orden alrededor de todo el templo. El hombre, el querubín con cara de hombre, con rostro de león y mirando a la palmera que tenían al lado. Después seguimos. Los postes de marco de la entrada del templo eran cuadrados. Frente a la entrada del lugar santísimo había una especie de altar hecho totalmente de madera, que medía 1,5 metros de alto, 1 metro de largo y 1 metro de ancho. Este hombre me mostraba todo esto, me dijo, esta es la mesa que está delante de Dios. Se dice que acá es la mesa del incienso, porque acá no se sacrifican los animales, no coinciden las medidas con lo que vimos antes, pero también simboliza las oraciones. Esta mesa que dice es la mesa que está delante de Dios, está en el versículo 22, simbolizan las oraciones que continuamente llegan al Señor. Entonces también como que fue el Señor marcándolo, que eso está delante de Él, dio especificaciones literales de todo, pero también esta mesa que es muy importante y queda sentado. Esta mesa está delante de Dios. Versículo 23 dice, tanto la entrada del lugar santo como la entrada del lugar santísimo
tenían puertas dobles y cada puerta se abría hacia la pared, o sea, hacia adentro, no hacia afuera. Pero las puertas del templo estaban decoradas igual que las paredes, con querubines y palmeras. Un techo de madera cubría la parte exterior del templo, del pórtico y los cuartos que estaban junto al templo. Vemos que la madera predomina en todo. A ambos lados del pórtico y en los cuartos que estaban junto al templo, habían ventanas enrejadas y decoraciones nuevamente con palmeras. Pero también se dice que las puertas de las que se habla acá eran puertas plegables. O sea, de alguna manera eran dos paneles que estaban medio articulados y se abrían hacia adentro, hacia adentro del templo. Y bueno, acá terminamos con el capítulo 41, dando las medidas de entonces del lugar santo, el lugar santísimo, hablando de los cuartos alrededor, donde también esta cantidad de cuartos es un montón, y se dice que también se usaban para almacenar lo que ya hablamos, las ofrendas, los utensilios, o el trigo, esas cosas que son necesarias para ofrendar continuamente al Señor, o vieron cómo se hacían los aceites, esas cosas, exactamente, los inciensos, todo esto, bueno, tenía muchas habitaciones y también porque había muchos sacerdotes y personas también trabajando allí adentro. Bueno, hablamos de eso, hablamos de la base que estaba por abajo, de otras partes que estaban alrededor, como por ejemplo el techo arriba del pórtico, otras rejas, la decoración del templo también. Y bueno, esto que también el Señor deja sentado de la mesa que está delante de él, que representa las oraciones de los santos, o sea, de sus hijos, que somos nosotros. Y con esto terminamos el capítulo 41.